Amén. Pueden sentarse, mis amados. Bueno, como ya lo había dicho el pastor, todo el mes de octubre se estuvo hablando acerca del legado de la Reforma, las 5 solas. Y bueno, hoy por la gracia del Señor tengo la dicha, el gozo de poder hablar de la 5ª sola, que es solo a Dios la gloria. Y tanto los prerreformadores como los reformadores, mis amados, nos dejaron un preciado regalo, pero también un legado que ustedes y yo y cada iglesia en cada época debe de continuar. Las doctrinas bíblicas que fueron resumidas en aquellas 5 solas. Hombres como John Wycliffe en Inglaterra, Jan Hus en Bohemia, lo que es ahora la extinta Checoslovaquia, Pedro Baldo en Francia, Girolamo Savonarola en Italia. Todos estos hombres en diferentes épocas criticaron los excesos y la corrupción que había dentro de la iglesia que se conocía en aquel tiempo, la Iglesia Católica Romana. Sus escritos, mis amados hermanos, sentaron la base para la Reforma Protestante que inició cuando Martín Lutero clavó aquellas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, el 31 de octubre de 1517. Miren, cuando la Iglesia Católica Romana se encontraba en la más completa obscuridad, en el más completo extravío, porque déjenme decirle de esta manera, habían secuestrado las Escrituras. Ellos prohibieron que se tradujeran las Escrituras al idioma de cada pueblo o de cada nación. Los reformadores redescubrieron y trajeron estas doctrinas fundamentales al centro de la enseñanza en los púlpitos en las iglesias protestantes. Sola Escritura. La Biblia es la norma, la regla de nuestra fe y nuestra conducta. Sola gracia. La gracia es un regalo de Dios para el hombre, inmerecido, no por méritos. No hay nada en nosotros, como bien se nos decía, que podamos nosotros llamar la atención para que Dios hiciese algo. Fue de pura gracia, no por méritos humanos. Sola fe. La fe salvadora, mis amados hermanos, es dada por Cristo solamente. Es un don que Él da, no por obras, no por méritos de los hombres. Solo por Cristo. Cristo es el único camino para la salvación. No hay otro camino. No es María, no son los santos, es solo Cristo en su sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo fue el único que vivió perfectamente desde su cuna hasta su muerte.
Fue el único, mis amados hermanos, que soportó la ira que usted y yo deberíamos haber sufrido. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y todo está cobijado, todas estas 4 solas cobijadas con esta última, para Dios solo la gloria. Soli Deo gloria. Toda la gloria, mis amados hermanos, le corresponde al Trino Dios. Él proveyó el plan divino, eterno, para la salvación de sus escogidos. Entonces, Martín Lutero, los reformadores, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, trajeron estas enseñanzas, una vez más, como el fundamento de la salvación para todos aquellos que creyeran en la predicación del Evangelio. Hermanos, la iglesia en cada época tiene que reformarse, sometiéndose a la autoridad de las Escrituras, proclamando el Evangelio de la gracia de Dios, de la justificación por la sola fe, solo a través de Jesucristo, viviendo toda la vida en servicio, tanto el cuerpo de iglesia como cada uno de nosotros en nuestra vocación primaria, que es darle la gloria a Dios. Y esto es lo que plasmó el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando él dice esto: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, como cristianos, mis amados hermanos, muchas veces nosotros usamos esta frase. A veces las decimos sin meditar en ella. Sobre todo cuando nos felicitan y que hicimos algo bueno, algo bien, que redituó en beneficio de otros. Y alguien nos dice algo, oh, mira, sí. Decimos, para Dios la gloria. Pero hermanos, ¿meditamos en eso? ¿Meditamos en las implicaciones que estas palabras dicen? Solo a Dios la gloria. Ahora, bien lo decía también hace unos momentos el pastor. Tratar, mis amados hermanos, de definir la gloria de Dios en términos o palabras humanas es quedarse muy corto. Muy corto. Nuestro más excelso pensamiento, mis amados hermanos, es nada. No alcanzamos a definir el significado de la gloria de Dios. Pero les voy a decir algo. La definición de la gloria de Dios es Dios mismo. Sus atributos, su carácter, todo lo que Él es la gloria misma. Por eso Isaías decía esto. En Isaías 42, versículo 8, dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otros no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hermanos, la alabanza, el reconocimiento, el honor y la honra tienen un único objetivo, y es Dios mismo.
Nadie más en este mundo merece recibir el reconocimiento, la gloria, solamente Dios. Entonces, en la lectura que hoy vamos a tener, mis amados hermanos, que va a ser muy corta, es un solo versículo. Si me acompañan allá, por favor, a Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice esto: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Déjenme contextualizar este pasaje. Pablo, desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 11, viene enseñándonos todo aquello que es o lo que Dios hizo por medio de Jesucristo para darnos justificación, para darnos salvación. Y al llegar a este pasaje o a estos últimos versículos de este capítulo 11, Pablo, meditando en eso, exclama, explota en adoración al meditar todo aquello que venía enseñando. Ahora, déjenme decirles algo. En hebreo, la palabra gloria es kabod. ¿Qué significa eso? Gloria, gloria a Dios. Pero en el griego es la palabra doxa, de donde se desprende la palabra doxología, que es adoración, reconocimiento, alabanza a Dios. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, en estos últimos versículos, cuando desde el versículo 33 dice, Pablo dice, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Absolutamente nadie. Porque Él es autosuficiente. Él no necesita nada de sus criaturas. A Él le pertenece todo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Entonces Pablo aquí, mis amados hermanos, nos da 3 razones por las cuales Dios se merece toda la gloria. Porque todo proviene de Él. Porque todo fue hecho por Él. Y porque todo es para Él. Ahora déjenme leerles Santiago capítulo 1, versículo 17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También hay que darles un pequeño contexto de esto. Santiago escribió esta carta para las tribus que estaban dispersas en el mundo que se conocía antes. Porque ellos estaban creyendo un error. Pensaban que de Dios venía el pecado y las tentaciones.
Y bien lo vemos ahí en el contexto. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí voy a quedar porque no, por el tiempo. Entonces Santiago estaba corrigiendo algo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Usted lo dirá. Bueno, porque lo que dice aquí, toda buena dádiva, todo lo bueno, mis amados hermanos, toda la bondad, la misericordia, la gracia, la fe, todo lo que contribuye a nuestra salvación proviene de Dios. Nada más de Él. Incluso, mis amados hermanos, cuando usted y yo sufrimos, el cristiano, mis amados hermanos, cuando sufre, le pasa algo, nunca piense usted, si usted es un verdadero hijo de Dios, nunca piense que Dios lo está castigando o que Dios tiene algo en contra de usted. Ahora, si pecó, arrepiéntase, venga a Cristo, confiese su pecado y de Él van a venir tiempos de paz. Pero, mis amados hermanos, todo lo que nos pasa, como dice Pablo también en Romanos 8, 28 en adelante, todo eso que nos pasa son algo que puedo llamar formativo. ¿Por qué? Porque el carácter, la vida, la imagen de Jesucristo está siendo formada en nosotros por el Padre. Entonces, todo proviene de Él. Y comenzamos con la salvación y nuestra justificación, que provienen de Dios. El Trino Dios, en la eternidad, cuando nada existía, ideó el plan de salvación para aquellos que iban a ser llamados por la predicación del Evangelio. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 1, versículos 4 y 5, cuando dice: según nos escogió en Él, o sea, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, escuchen esto, según el puro afecto de su voluntad. De su voluntad. Amados, usted y yo no contribuimos en nada, y quizá lo hayan escuchado muchas veces, y sea una frase muy trillada, pero es cierto. Ustedes y yo no contribuimos en nada para nuestra salvación. Y si podemos decir que contribuimos en algo, ¿saben en cuál es? Ustedes todos lo saben. El aborrecible pecado que cometíamos, usted y yo. Nosotros, amados, estábamos muertos, como dice Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios,
en obscuridad, en tinieblas, ciegos, sordos, impedidos, inválidos, para poder venir a Cristo. Entonces, mis amados hermanos, Dios es el origen de todo don perfecto, porque Él ideó y ejecutó el plan de salvación como Él quiso. Por eso Él se lleva toda la gloria. Ahora, Dios nos dio las Escrituras. Segundo de Timoteo 3:16, que se nos predicó hace 2 semanas atrás, creo. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Escritura es exhalada de la boca de Dios. Y fueron escritas por estos santos hombres que Dios había escogido, inspirados por el Espíritu Santo. Él habló, como dice en Génesis, Él habló y las cosas sucedieron. Miren, a Dios le agradó salvar a los que creyeran por la locura de la predicación, como dice la carta a los Corintios. Esa es la importancia, mis amados hermanos, de la predicación de las Escrituras. Miren lo que dice Pablo también en Romanos capítulo 10, 15 y después el 17, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y luego Pablo dice en el versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios, mis amados, determinó que nosotros fuéramos salvos por el anuncio del Evangelio predicado, escuchado, meditado. Entonces Dios, mis amados, nos dio las Escrituras para que usted y yo hoy podamos leerla, podamos meditarla, podamos predicarla. Todos aquí, mis amados hermanos, somos predicadores. Mediten eso. Si usted no lo ha hecho, hágalo. ¿Qué más nos dio? ¿Qué más proviene de Dios? Dios nos dio su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: por gracia sois salvos. Y mis amados hermanos, también es un regalo de Dios, no por méritos. Cuando Pablo también en el capítulo 5, versículo 20, cuando Pablo toca la ley, dice esto: la ley se introdujo para que el pecado abundase. Déjenme explicarles un poquito. La ley era como un espejo, como una radiografía que indicaba dónde estaba el mal. La ley no fue dada para que nosotros fuésemos salvos por ella, y no porque la ley sea mala. La ley es santa, agradable y perfecta, porque Dios la dio, viene de la boca de Dios. Si no era por nuestra condición de pecado. Por eso era imposible que nosotros pudiésemos salvos tratando de obedecer la ley.
como muchos hoy por ahí enseñan. Dice, mas cuando el pecado abundó, o sea, cuando se hizo evidente la condición que nosotros teníamos, sobreabundó la gracia de Dios, la misericordia, el amor, la compasión de Dios por la criatura caída. Mis amados, Cristo nos salvó de la ley porque ninguno de nosotros la podía cumplir, éramos incapaces. Por eso Él nos dio de su gracia, de ese favor inmerecido. Por otro lado, Cristo también nos dio la fe. Dios nos dio la fe. Y aquí quiero aclarar algo, porque mucha gente está confundido con la fe. ¿De qué fe se está hablando aquí? Yo escuchaba a un ser muy amado que ya partió, ya no está. Y esta persona me decía, es tanta mi fe, y yo creo que ustedes la han oído también. Es tanta mi fe que si yo me arrodillo delante de X mono o X cosa, y si eso me concede lo que yo quiero, yo voy a seguir ahí. No, de esa fe no es. Incluso nosotros mismos como cristianos a veces decimos, yo tengo una fe muy grande también. Que cuando yo oro, las cosas pasan. Tengamos cuidado. Dios es misericordioso, sí, Él concede las peticiones cuando es un corazón sincero, arrepentido delante de Dios. Pero la fe de la que estamos hablando aquí, mis amados, es la fe salvadora. La fe que salva, y ese solamente viene de Dios. Como lo dice ahí Efesios capítulo 2. Mas por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie tome ventaja o crea que las cosas suceden por Él. Ahora, Dios también nos proveyó de su más preciado tesoro. De lo más hermoso que Él tenía. Y tocaba también ese punto, se habló. Dios nos dio a su amado Hijo Jesucristo. Por eso Juan 3:16, el apóstol exclama de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto no es universal, mis amados hermanos. Esto es particular, personal. Aquí está hablando del mundo porque en aquel tiempo, en el mundo que se conocía, ahí había cristianos. Hombres, mujeres que ya habían creído en el Evangelio, ya habían creído en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, Jesucristo, mis amados, era el único Cordero y hombre perfecto. No había nadie más. Él, mis amados hermanos, vivió una vida para la gloria de su Padre. No había otro. Por eso Él mismo, como nos decían también hace unos momentos, Él mismo se dio a sí mismo por nosotros.
por los que habríamos de creer, por los que desde la eternidad iban a creer. Él lo dio todo, mis amados. Y para cerrar este punto, Dios nos dio a su Espíritu Santo, según Juan 16, del 1 al 14, que no vamos a leer por el tiempo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es quien nos regeneró, es el que nos dio el nuevo nacimiento, fue el que nos hizo entender nuestra condición delante de Dios y nos trajo a Cristo. Por Él hoy somos nuevas criaturas. Por eso también a Él solo sea la gloria. Ahora, segunda razón, porque todo existe por Él. En otras palabras, Dios lo creó todo en Cristo. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Miren, mis amados, en esta declaración se ve la preexistencia de Cristo, su deidad, su poder, lo que también muchos hoy niegan y quieren hacer creer que Jesucristo fue un ser creado también. No, no es así. Jesucristo es Dios. Dios creó todo lo visible e invisible, mis amados. Cuando nosotros decimos que Él lo creó todo, estamos entonces diciendo, mis amados hermanos, que Él lo creó todo por su pura voluntad, porque Él quiso. No porque se vio obligado o porque se vio solo y necesitaba de compañía. No, Él es autosuficiente, Él no necesita nada. Por su pura voluntad, por su puro gozo, creó todo. Y por su voluntad viven y existen, y todo esto para su gloria. Así como Dios es el creador de todo lo que usted y yo contemplamos a nuestro alrededor, mis amados hermanos, nos manifiesta su gloria, sabiduría, su carácter. Todo lo que usted ve a su alrededor, mis amados hermanos, nos deja ver la gloria de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esto está hablando a aquellas personas más adelante que estaban dándole gloria a la criatura en vez de al Creador. Pero Dios creó todo. Dios creó todo. Y nosotros
hoy podemos darle toda la gloria a Él, porque de Él proviene todo, por la perfección de su creación. Miren, les decía que Dios nos ha hecho una nueva creación. Miren, mis amados hermanos, como su creación, como esta nueva creación que ha hecho en nosotros, eso nos da a entender que nosotros le pertenecemos a Él y que Él puede hacer con nosotros lo que le plazca, lo que Él en su sabiduría decida hacer con nosotros. Él es el soberano, Él es el amo, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el propietario, mis amados hermanos, de toda la creación, de todo lo visible y de todo lo invisible. Miren, mis amados, voy a leer un pasaje en Génesis. Cuando Jacob les está dando profecías a sus 12 hijos. Y miren en Génesis 49:10 lo que dice Jacob al estarle profetizando a Judá. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta palabra de Silo, en el hebreo, del hebreo al español, se traduce como amo, como dueño, como propietario. Entonces, cuando dice que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el dueño, el amo, el propietario, y a él se van a congregar los pueblos. ¿De quién está hablando aquí? Jacob. Jacob está profetizando de nuestro Señor Jesucristo, quien es el amo de nosotros. Nosotros somos sus siervos. Él es el dueño, el propietario de todo a nuestro alrededor y de nosotros mismos. Y esto, mis amados hermanos, se hizo realidad en Juan capítulo 1, si vamos allá, versículos 11, 10 y 11, perdón. Miren lo que dice. En el mundo estaba, ¿quién? Cristo. Y el mundo por Él fue hecho. Una vez más, la deidad de Cristo, la eternidad de Cristo y el poder de Cristo. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, todo le pertenece a Él, y los suyos no le recibieron. Amados hermanos, podemos ver aquí dos cosas. Primero, algo tan sublime, tan maravilloso. El Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, vino a este mundo, se humilló al hacerse como usted y como yo, pero Él sin pecado. Qué glorioso momento. Por eso lo celebramos nosotros, el nacimiento. Pero qué tristeza también. Qué tristeza que un pueblo que por siglos, mis amados hermanos, un pueblo que por siglos fue preparado para la visitación de su Mesías Salvador, cuando Él vino, y que ellos conocían la palabra o los escritos antiguos, la Torá, los salmos.
No le conocieron. Lo despreciaron. Lo entregaron a muerte, como nos hablaban también en la escuela dominical, en Hechos capítulo 2, que fue entregado en manos de inicuos. Pero esto no tomó por sorpresa al Señor. Es triste porque todavía hay ese pueblo allá étnico, muchos, no estoy diciendo que todos, muchos aún están esperando la venida de su Mesías Salvador, cuando Él ya vino, estuvo entre ellos y no lo conocieron. También hoy mismo pasa con aquellas personas a las cuales se les predica el Evangelio y siguen rechazándolo día a día. Pero qué dicha cuando dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que ahora somos usted y yo, y aquellos judíos que creyeron en Cristo y que siguen creyendo en Cristo. Hoy tenemos, mis amados hermanos, el poder que el juez de toda autoridad nos ha hecho sus hijos. Aleluya. Ahora, mis amados hermanos, cuando usted y yo decimos que Él es el dueño de todo, queremos decir que nosotros le pertenecemos, que Él nos hizo una nueva creación y por lo tanto, como les decía, Él puede hacer con nosotros lo que Él decida en su soberanía. Él nunca hará algo malo en nosotros. Y aquí cabe la pregunta, haciéndomela yo primeramente y compartiéndosela a ustedes. Si sabemos que Jesucristo es nuestro dueño, si sabemos que nosotros le pertenecemos, ¿estamos nosotros respondiendo a sus exigencias, si puedo decirlo así? ¿Estamos viviendo para su gloria? ¿En nuestra vocación, o sea, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria? ¿Estamos haciéndolo? Y no se sienta cohibido ni avergonzado, mi amado, porque primeramente me la hago yo. ¿Estamos nosotros correspondiendo a su bondad, a su gracia, a su misericordia, al dueño de nuestras vidas? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando nosotros afirmamos que Dios o que Cristo es nuestro dueño, mis amados, el dueño de nuestra vida, quiere decir que Él puede hacer con nuestros cuerpos primeramente lo que Él quiera, porque fuimos comprados a precio de sangre en la cruz. Todo aquel que diga que le pertenece debe vivir y glorificar a Dios en cuerpo y en espíritu, o sea, en todo nuestro ser. Hoy todavía, en este tiempo presente, hay personas que dicen que no nos preocupemos por eso, que Dios solamente ve lo
espiritual, el alma, que es una palabra intercambiada, que es lo mismo, espíritu y alma. Esta es una enseñanza errónea, que es también muy antigua desde el principio de la iglesia, de los famosos gnósticos. Mis amados, Dios también nos demanda cuidar lo material, lo físico, nuestro cuerpo y nuestra alma. Hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y también con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque le pertenecen solo a Él. Entonces ya vimos que todo proviene de Dios. Ya vimos también que Él creó todo. Ahora veamos, mis amados hermanos, la tercera razón. Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él, o sea, de Él proviene, y por Él hizo todo. Él lo creó todo. Y luego dice, y para Él sean o son todas las cosas. Amados, todo lo que Dios creó tiene un propósito. Y el propósito es darle la gloria a Él. Miren, veamos por favor el Salmo 148. Por favor. Es una lectura poco larga. Creo que todavía tengo tiempo. El Salmo 148, del versículo 1 en adelante, miren lo que dice. Voy a leerlo rápido. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle todos vosotros, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová. Amados hermanos, el hombre fue creado con ese propósito de darle la gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que se ocasionó para que todo esto o este diseño original se distorsionara? ¿Qué fue lo que ocurrió? Miren lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 9. No, capítulo 1, perdón. Capítulo 1, versículo 21, perdón, por la distracción. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron inútiles.
Y si ustedes siguen, amados hermanos, el curso de la lectura, van a ver una palabra que se repite constantemente que dice, y Dios los entregó, y Dios los entregó. Miren, Adán y Eva en el huerto del Edén tenían una relación perfecta delante de Dios. Adoraban a Dios, y puedo decirlo cara a cara. Pero de pronto alguien más vino y ellos pecaron. Ellos rompieron, mis amados, el diseño original y el pecado entró en el mundo. Nuestra condición de pecado, mis amados hermanos, nos hace incapaz de darle gloria a Dios. Pero el segundo Adán vino y corrigió todo eso. Poniendo al hombre en la posición correcta ahora, al haberlo hecho una nueva creación, y ahora usted y yo podemos alabar y glorificar a Dios, que eso es lo que venimos a hacer aquí y también en nuestra vida. Dios con su sacrificio, Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, puso el Espíritu Santo en nosotros y nos ha regenerado, nos ha salvado. Y ahora, mis amados hermanos, aunque no perfectamente, porque seguimos viviendo en este cuerpo donde todavía mora el pecado, aunque no perfectamente porque todavía no somos glorificados, pero sí sinceramente, en verdad, como dice allá en aquella conversación que Jesucristo tuvo con la mujer samaritana, que le dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o sea, conforme a la palabra y en verdad, o sea, sinceramente lo van a hacer. Dios, en la persona de Jesucristo, colocó al hombre ahora en la posición y en el diseño original para darle toda la gloria. Por eso una vez más leo esta porción, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dirá usted, pero ¿por qué el apóstol Pablo nos dice eso? Porque hoy somos una nueva criatura. Y eso es por la que Dios nos ha creado, para darle la gloria a Él. Para eso Él nos creó, o sea, para eso Él nos hizo una nueva criatura. Porque fuimos, mis amados hermanos, llamados para hacer alabanza de la gloria de Él, como dice Efesios capítulo 1. El Catecismo Mayor de Westminster, eso es lo que nos da a entender cuando dice, el hombre fue creado para glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Hermanos, tú y yo ya hoy estamos capacitados para hacerlo, para darle la gloria a Dios. Y escuchen bien esto porque es importante. Ya estoy terminando, mis amados. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Cuál es la razón por la cual Dios salvó al ser humano? A veces nosotros nos creemos que somos el centro del universo, el centro de la historia. Creemos que Dios vio algo en nosotros, alguna virtud, y por eso nos salvó. No es así, mis amados hermanos. No es así. Él nos salvó
por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. El propósito original por el cual Dios diseñó el plan de salvación es únicamente para su gloria. Y esto es lo que nos dice Isaías en el capítulo 43, versículo 7, cuando dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Wow. Dios ya tenía en mente desde la eternidad a sus llamados. Esa es la razón por la cual Dios nos ha creado y nos ha salvado para su gloria. Todo es para su gloria, mis amados. Y el pastor también le decía: pastor, no diga, no siga adelante. Decía, tocó este punto también. Incluso, mis amados hermanos, aquel día que vendrá, en su justicia, en su ira santa y justa, será para alabanza de su gloria. Perdónenme si me conmuevo un momento, porque esto sucedió hace 3 semanas. Una persona muy amada por Rosalina y yo, muy cercana a nosotros, me preguntaba, me hizo 3 preguntas que las anoté. Dijo: si Dios es el que salva, si Dios es el que da la fe a todos, ¿por qué no los salva a todos? ¿Por qué muchos se van a perder en el infierno? Luego me pregunta y me dice: yo no creo en Dios, aunque nació en el Evangelio. Creció, como podemos decir así nosotros. Dice: ¿tú crees que yo voy a ver a Dios? Me dolió contestarle, mis amados, porque es una persona que amamos mucho. Le tuve que contestar y me vio llorar. Le dije: hijo, Dios va a hacer todo para su gloria. Y sí, todos veremos a Dios, los que se salvan y los que no se salvan. Pero cada uno en su posición, en la decisión que tomó mientras estuvo aquí en la tierra. Algunos recibirán su amor, algunos serán consolados, algunos serán recompensados, pero otros lo verán en su ira, en su justicia. Y todo esto será para su gloria, porque no le creyeron, porque no lo aceptaron como su Rey, como su Señor, como su Salvador, porque no quisieron escuchar el Evangelio, no creyeron que Jesucristo fue el sustituto en la cruz del Calvario, porque nunca se arrepintieron de sus pecados ni de sus maldades. Miren, mis amados, no hay una salvación universal como lo hace creer la Iglesia Católica Romana y quizá algunos otros. No, la salvación es personal y particular. La Biblia nos enseña eso. En el tiempo pasado no todos se salvaron y así sucederá en el tiempo presente y futuro. No todos se salvarán. Y quizá todavía surge esa pregunta:
Si Dios es el dador de la fe, ¿por qué no se salva todo el mundo? Romanos 9, del 20 en adelante, nos da la respuesta. Y solamente voy a ser rápido así. Dirá el barro hacedor, ¿qué haces? ¿Acaso Dios no tiene, el alfarero no tiene potestad sobre el lodo? O sea, para hacer unas vasijas bonitas y otras vasijas. ¿Dios acaso no puede hacer eso también con nosotros? Él creó vasos de misericordia y vasos de ira, y que Él soportó con paciencia. Quizá todavía algunos con enojo dirán, ¿cómo ves que es lo mismo? ¿Cómo que todo esto va a ser para la gloria de Dios? Porque, mis amados hermanos, como lo dijimos al principio, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que usted y yo recibimos es para glorificar a Dios y poner en manifiesto todas sus excelencias y todas sus virtudes, su carácter. Amados amigos y hermanos, aquel día de ira y de justicia será para su gloria. ¿Por qué? Porque se exaltará su justicia y su santidad. Por eso hay que darle hoy la honra y la gloria al Señor, porque Dios es soberano y ha preparado vasos de ira y vasos de misericordia para su gloria. Por eso no hay que jactarse absolutamente nadie, porque nosotros no aportamos absolutamente nada. Miren, mis amados, esa misma ira que Jesús o que se debería ejecutar sobre nosotros, la llevó nuestro divino Salvador en la cruz del Calvario. Pero esa misma ira eterna y esa misma justicia santa la sufrirán todos aquellos que escucharon el Evangelio, lo entendieron, no se humillaron ni se arrepintieron de sus pecados. Dios ejecutará esa ira sobre ellos. Por eso hoy que tenemos el tiempo, el día que Dios creó, escuchemos el Evangelio, creamos en Cristo, que de Él recibiremos el perdón. Jesucristo es el único sustituto perfecto que recibió la justa ira de Dios. Creamos en Él. Escapen por su vida antes que llegue ese día cuando Dios ejecute esa sentencia para su gloria. Nosotros, mis amados hermanos, sigamos combatiendo por la fe que nos ha sido dada. Sigamos cayéndonos de rodillas a los pies de Cristo y permanezcamos allí el resto de nuestras vidas. Porque de Él, y por Él, y para Él, sean todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos.